Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar acá presentes y por supuesto por la invitación. Estoy demasiado emocionada. Soy fan de explicar las cosas de manera simple, de forma que todos acá entendamos y hacer las cosas un poquito más dinámicas. Y entonces ya cuando empezamos a hablar de asma grave, es importante destacar una cosa. Y es que acá en pantalla pueden ver a dos famosos que muchas veces uno mira en películas, en televisión y dice, ay, Harry Styles es este por acá, Demi Lovato, que es también una cantante famosa. Pero bueno, ¿qué tienen estas dos personas en común y qué tienen los casi 300 millones de personas que tienen asma en el mundo? Y es que evidentemente estos dos famosos no se han librado de la enfermedad y tienen el diagnóstico de asma, al igual que cerca de 5 millones de personas en la población colombiana. Ojo ahí. Hoy vamos a hablar de algo supremamente interesante. Y es que estoy segura que todos acá presentes hemos visto Harry Potter, ¿cierto? Conocemos entonces a Voldemort, claramente, que era como el antagonista de la película, pero entonces acá tenemos un hechizo que le está haciendo Voldemort acá a los pulmones. Y antes de ese hechizo, quiero contarles de qué vamos a hablar y cómo vamos a ir adentrándonos a este hechizo y a este mundo de Harry Potter en conjunto, claramente, con el asma grave. Entonces, primero vamos a definir qué es el asma grave, luego vamos a hablar de los síntomas y de los signos, posteriormente vamos a hablar del diagnóstico y por último de la crisis, junto con algo de manejo del mismo. ¿Qué es la idea? Que podamos entender de forma muy práctica y que se nos haga muy fácil recordar cómo se maneja esta patología y qué es realmente. ¿Qué es el asma? Entonces, bueno, ya sabemos que es un problema de salud global, ya sabemos que es una enfermedad heterogénea, que causa inflamación, entre otras cosas, pero la forma más sencilla de explicar asma es principalmente que uno se imagine una manguera. Entonces tenemos una manguera grande, ¿cierto? Y dos mangueritas chiquitas. Lo que sucede es que nosotros tenemos en nuestro organismo un ejército de células que lo que hacen es responder ante las cosas nocivas, ¿cierto? Entonces, si llega una ola de humo, pues vamos a empezar a toser, entre otras cosas. Y lo que sucede es que estas células, que están súper listas para defendernos, están hiperactivas, están funcionando mucho. Y lo que se produce es que esta manguera puede hacer tres cosas. La primera es que como está rodeada de músculo, se cierre. La segunda es que haya una hiperproducción de moco, porque todo esto, todos nosotros sanos, tenemos moquito acá en el árbol bronquial. Y la tercera y última es que se inflame, así como cuando nos machucamos y se inflama el dedo, ¿cierto? Pero si se inflama una manguera, pues disminuye el calibre. Algo así es el asma en términos muy, muy generales. Entonces, ¿qué sucede si tenemos inflamación? Es decir, el calibre de la manguera es muchísimo más chiquito. ¿Qué sucede si tenemos moco, aumento de moco, es decir, más contenido a nivel de la vía aérea? Y también, ¿qué sucede si el músculo que está alrededor se contrae? Entonces, la manguera que debía tener un calibre normal disminuye ese calibre y eso es lo que nos lleva entonces a que los pacientes con asma tengan esas sibilancias, esos pitidos, tengan esa dificultad para respirar, la presión en el pecho, tos, entre otras cosas. Entonces, ya teniendo eso presente, nuevamente lo expliqué a rasgos muy, muy superficiales y dinámicos, pues es importante destacar la parte de epidemiología antes de empezar, ¿cierto? La prevalencia nacional de asma es bastante variada según la edad, sin embargo, en los mayores de 18 años puede ser inclusive el 47,1%. Entonces, eso quiere decir que en Colombia una de cada 8 personas sufre de asma. Y es una enfermedad que si uno usualmente pregunta al vecino o a alguien que está pasando en la calle, dice como, ay, tengo asma, ay, sí, bueno, qué bien, ay, sí, el inhaladorcito y ya. Pero puede ser una enfermedad realmente incapacitante porque imagínense vivir ahogado prácticamente, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esto presente, la parte de la epidemiología, los porcentajes que son realmente importantes, acá al lado derecho pueden ver la distribución según el departamento, pues vamos a hablar y adentrarnos un poquito más a nivel global.
Entonces, la prevalencia es cercana al 12% de la población mundial, imagínense esto, y hay una cifra que es realmente alarmante y es el subdiagnóstico, puede ser incluso hasta del 73%. Entonces, ya teniendo esto presente y esto claro, acá les traigo por qué sea el asma. Y es lo que les acabo de explicar con las mangueras, pues se tiene una relevancia genética y un impacto genético. Se han descrito factores a nivel de los genes que predisponen a que se presente el asma. Los factores exposicionales, contaminación con respecto a la exposición también al tabaquismo o hoy en día que se ha estudiado un montón lo del humo del vape. De hecho, si no estoy mal, salió un estudio que finalmente se logró correlacionar el humo de los vapeadores con cambios significativos a nivel pulmonar en cuanto a intersticio. Y acá hablamos entonces también de inflamación, hiperreactividad y obstrucción, que fue lo mismo que les expliqué de la manguera. Entonces, ya teniendo eso claro, ya teniendo ese contexto de qué es el asma, pues ¿qué es el asma grave? Pues como su palabra lo indica, grave. O sea, es más allá del asma normal. Y cuando nosotros nos ponemos a definir asma grave, las guías, diferentes estudios se basan en unos pasos de tratamiento. Pasos que probablemente el personal de la salud que esté acá presente ya haya escuchado antes, pero que de pronto los pacientes no. Y acá voy a hacer énfasis en estos pasos más adelantico. Y es que el asma grave se define como aquel que ha requerido tratamiento según las guías GINA. Las guías GINA pues son como el gold estándar, las guías en las que nos basamos, que mayor relevancia tienen en cuanto a manejo y diagnóstico de asma. Y dicen paso 4 o 5 durante el último año, ya más adelante les voy a explicar, incremento mayor del 50% en el uso de corticoides sistémicos para su adecuado control y que permanece no controlada a pesar de tratamiento. Detengámonos ahí un momento. Cuando nosotros hablamos de corticoides sistémicos, puede ser lo que conocemos como prednisolona, prednisona o incluso a veces, no sé si les ha pasado acá a los pacientes presentes, sería demasiado interesante que pudieran escribir en el chat, si en algún momento se sienten más ahogados de lo normal y van a la droguería y de pronto en la farmacia uno le dicen como, ay, venga, hay una inyección buenísima para eso que le va a ayudar a respirar mejor y al ahogo y entonces, chas, ponen intramuscular dexametasona, ¿cierto? Esos son los corticoides sistémicos y el deber ser es que estos corticoides sistémicos no se den todo el tiempo. Aún así, pues hay casos donde se requieren porque el manejo simplemente es muy, muy difícil de lograr, pero ese es como el deber ser. Entonces, cuando incrementa ese uso de corticoides sistémicos, ya sabemos que incluso con el tratamiento que se tiene y con el exceso o el incremento que se requiere de esa dosis de corticoides, se necesita esto para que sea un asma grave. ¿Listo? Y es aquella que permanece no controlada a pesar del tratamiento. Es decir, tengo un tratamiento establecido, estoy juiciosa con el inhalador y aún así el paciente o la persona con su diagnóstico de asma presenta una crisis asmática y se exacerba. Entonces, ya si nos vamos a la definición total, tal cual, hay unas guías que son las de ATS y ERS que lo que hacen es describir qué es. Entonces, es un asma no controlada a pesar de una adecuada adherencia con dosis óptimas, es decir, máxima dosis de, esto significa corticoide inhalado o de beta 2 agonista. Entonces, yo quiero acá hacer énfasis en estos dos medicamentos, por decirlo así, o grupos farmacológicos. Anteriormente, acá les había puesto corticoides sistémicos. Eso se conoce como OCS. Pero cuando hablamos acá de ICS, hablamos de corticoides inhalados. Y LABA es beta 2 agonista. Lo más probable es que si usted tiene un diagnóstico de asma, usted esté con un inhalador que tenga estos dos grupos farmacológicos. Ustedes dirán, sí, muy bonito el inhalador y todo, pero bueno, esos nombres, ahí sí. El corticoide inhalado, como su mismo nombre lo indica, pues es un corticoide. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando a veces estamos caminando, se nos tuerce el pie y nos esguinzamos? Entonces vamos al hospital
y nos aplican su inyección de dexametasona, de un corticoide, para ayudar a bajar la inflamación. Lo mismo sucede con el corticoide inhalado, nos ayuda a bajar la inflamación. Y como ya les mencioné, dentro de las tres cosas que pueden suceder en la manguera, una de esas es que se inflama, ¿cierto? Entonces, por eso dan el corticoide inhalado. Y luego tenemos el beta 2 agonista, que este lo que hace es que si uno me ayuda a desinflamar, el otro me ayuda a abrir el calibre de la vía aérea. Y de allí la importancia del uso de los inhaladores con una adecuada adherencia y con sus dosis óptimas. Ahora, cuando hablamos de asma grave, es importante destacar entonces que se tienen dosis máximas de este inhalador y que dependiendo de eso, pues no se tiene un buen control. ¿Listo? Adicionalmente, cuando en estos pacientes hay un manejo adecuado de los factores de riesgo y que al retirar esta terapia empeoran de forma significativa sus síntomas o es casi inminente una exacerbación. Es decir, que están ahí aguantando con el corticoide inhalado y con el lavado a dosis máximas, pero que si se sabe que si no son juiciosos y se retira, lo más probable es que se exacerben o también tengan su crisis de asma. Pero yo anteriormente les mencioné que es un asma no controlada, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué es asma no controlada? Entonces, un asma no controlada es aquella que tiene al menos uno de los siguientes que voy a mencionar. Entonces, un control pobre de los síntomas. Entonces, acá los que tienen diagnóstico de asma, de pronto escuchen algo similar a una escala que se llama ACT, un cuestionario, que este cuestionario es para evaluar el adecuado control del asma o la calidad de vida en cuanto a estos pacientes que tienen asma y que están en su tratamiento. Entonces preguntan de pronto en los últimos días cuántas veces ha sentido ahogo, en los últimos días cuántas veces se ha despertado en la noche o el ahogo interfiere en sus actividades cotidianas, entre otras cosas. Luego las exacerbaciones graves, frecuentes y exacerbaciones serias, determinar exacerbaciones graves como aquella que requirieron de un manejo, lo más probable es que en hospitalización para controlar adecuadamente la parte respiratoria, un flujo aéreo limitado o que empeora al disminuir la dosis alta de corticoide inhalado o corticoide sistémico. Lo que les decía, están ahí aguantando con el corticoide y medio se disminuye y empeora. Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas entonces? Pues para el paciente asmático y para el paciente asmático grave son exactamente los mismos, ¿cierto? Hay tos persistente, sobre todo por la noche. Hay sibilancias al expirar y a veces al inspirar. Y hablo de sibilancias, ese pitido que muchas veces cuando uno suelta el aire suena tanto al expirar como al inspirar, la opresión en el pecho que no permite respirar profundamente y disnea, que es la misma dificultad para respirar, incluso si uno está en reposo. Es decir, yo estoy acá sentada y empiezo a sentirme como medio ahogado con dificultad para respirar, eso es lo que se conoce entonces como con disnea en reposo. Ahora, el diagnóstico de este asma grave se centra en varias cosas. Primero, se requiere una historia clínica detallada. Lo más probable es que si yo he tenido asma hace muchos años, me he ido exacerbando, tengo mis crisis, y llego y me dicen, no, lo más probable es que tenga asma grave. No, venga y miremos, si usted no ha tenido tratamiento, ¿cómo va a tener asma grave? Venga, le damos primero el tratamiento, miramos cómo está usted en general, es decir, el examen físico, se le ausculta, las pruebas de función pulmonar, la espirometría tal cual, otras pruebas como provocación bronquial, pruebas de alergia o radiografía de tórax. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué todo eso y por qué se da entonces el diagnóstico de asma grave? Entonces, primero, para este diagnóstico se tiene que confirmar el diagnóstico de asma. Muchas veces hay personas que puede que tengan todos los síntomas de asma, pero resultan siendo, por ejemplo, una EPOC, que pueden ser como hermanitos primos, las dos enfermedades. Luego, controlar que haya una adecuada adherencia terapéutica y técnica inhalatoria. Esto principalmente centrado en que haya un entrenamiento para el uso del inhalador, que se tenga el inhalador presente, que no se suspenda el inhalador. em,
por decirlo así, acá en Colombia es muy frecuente que por cuestiones de dificultad en entrega del medicamento se suspende por un tiempo el tratamiento y entonces de allí la importancia de lograr controlar esa adhesión terapéutica, de identificar esas comorbilidades y factores de riesgo. Pero bueno, ya con estas tres confirmadas, pues es aquel paciente que nuevamente requiere su corticoide inhalado a altas dosis y un segundo medicamento controlador. Esta es una definición de ALAT, que es la latinoamericana, que pierde el control de la enfermedad o que permanece sin control. Nuevamente, esto ya se los comenté anteriormente. Si presenta alguna de estas, tenemos un asma grave no controlada. Pero bueno, acá voy a volver a ahondar en la terminología. ¿Por qué? Porque es diferente uno decir asma no controlada, asma difícil de tratar y asma grave. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el asma grave está incluida en ese grupo del asma difícil de tratar. Entonces, el asma no controlada, vamos a iniciar por esta casillita de acá de la izquierda, es aquella que se usa para describir el asma cuando el paciente sigue experimentando esos síntomas. Los síntomas que ya vimos anteriormente, esa tos, ese ahogo. El asma difícil de tratar es cuando continúa experimentando estos mismos síntomas frecuentes a pesar de que se le recetan dosis medias o altas de la medicación. ¿Listo? Y ya ahorita porque les voy a explicar por qué hago mucho énfasis en medias a altas. Y finalmente el asma grave, entonces es aquel subgrupo de estos pacientes que presentan dosis altas, o sea, ya no se puede más, y que cumplen las características que ya les mencioné anteriormente. Entonces, yo les había hablado de la guía Gina, les había hablado de que hay unos pasos o unos escalones, de que con base en estos pasos o esos escalones los médicos definimos cómo se deben manejar a los pacientes. Entonces, con base en eso, les voy a mostrar qué es lo que sucede. El paso uno y el paso 2 es aquel que requiere el inhalador con el corticoide inhalado y con el beta 2 agonista a dosis bajas a necesidad. Es decir, es un paciente que lo más probable es que esté controladito y solo de vez en cuando requiere su uso de inhalador. ¿Listo? El paso 3 es aquel que requiere dosis bajas de estos mismos inhaladores de mantenimiento. Es decir, todos los días, como cuando uno se toma una pastillita diaria, todos los días se debe hacer la inhalación. El paso 4 es dosis medias de estos inhaladores, dosis medias. Y el paso 5 es cuando está en dosis medias o altas, es decir, se considera su dosis alta y adicionalmente se le debe añadir otro inhalador o, dependiendo del subtipo de asma, se va a mandar otro medicamento que conocemos nosotros como biológicos. Yo estoy segura que han escuchado biológicos en algunos pacientes que mencionan por ahí que tienen, no sé, artritis reumatoidea o de pronto psoriasis, pero en asma también hay indicación de biológicos en el paso 5 y hay unos biológicos específicos según una cosa que se llama fenotipo. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en eso porque eso ya es meternos en tratamiento y la idea acá es identificar uno, que es una crisis de asma, si es diferente crisis de ataque, de exacerbación, y les voy a decir la verdad, no es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Si a mí me dicen, tengo una crisis de asma, tengo un ataque de asma o tengo una exacerbación, es lo mismo. Pero, ¿cómo se define esta crisis de asma? Entonces, se define como un empeoramiento repentino de los síntomas del asma. Es decir, yo estaba controlada, yo venía juiciosa con mi inhalador. Puede ser entonces que se me olvidó administrármelo por una semana, me fui de viaje, se me pasó, dejé el tratamiento y chas, vuelvo a empeorar con las sibilancias, empeora mi dificultad respiratoria, lo más probable es que empiece con una tos también empeorada y pues me toque llegar a urgencias en el peor de los casos o manejarlo entonces con el inhalador. Pero ¿cuáles son esos síntomas de emergencia que debemos decir ya definitivamente arranquemos para el servicio de urgencias porque esta cosa no se controló? Primero, una cosa que se llama cianosis, y es que se le pone o los labios o la cara de color azulado. ¿Y esto por qué sucede? Usualmente nuestra carita y nuestra boca tienen un color rosadito porque llega oxígeno transportado por la sangre y todo eso. La cianosis sucede
cuando no llega suficiente oxígeno. Entonces eso quiere decir que la exacerbación o la crisis asmática no está permitiendo la adecuada entrada de aire al nivel respiratorio, y eso ya está afectando pues como tal la parte periférica. Disminución del nivel de lucidez mental, como somnolencia intensa o confusión durante un ataque de asma. ¿Qué sucede? Todos nosotros y todos nuestros órganos requieren de oxígeno para funcionar. Si no nos llega el adecuado nivel de oxígeno al cerebro, pues vamos a empezar entonces con estos síntomas, ¿cierto? Dificultad respiratoria extrema. Creo que había leído ahí en los comentarios algo de parada cardiorrespiratoria. Eso puede ser como lo último, ya cuando es algo demasiado, demasiado grave, pero algo así se refiere con una dificultad respiratoria extrema. Pulso rápido. ¿Qué sucede? Cuando usualmente tenemos mucha dificultad para respirar o estamos muy, muy ahogados, el corazón empieza a latir más rápido. La ansiedad, y esto es muy clave y también lo mencionó el doctor Gaitán cuando hablaba de estas otras patologías que se pueden asociar al asma, como lo es ansiedad y depresión. Y es que, ¿qué sucede? Si ustedes se encuentran tal cual como cuando hacemos el ejercicio de que estamos nadando en una piscina, nos sumergimos y nos estamos quedando sin aire, nos empezamos a asustar, nos empezamos a sentir muy ansiosos, y esta ansiedad se debe principalmente a esa dificultad para respirar. Sudoración, dificultad para hablar, no tiene ni siquiera oxígeno para respirar, pues mucho menos va a poder hablar adecuadamente. Y cuando la respiración se detiene temporalmente, que esto se conoce como apnea. Estos son los síntomas donde uno no tiene que dudarlo, de una vez corra al servicio de urgencias. Los desencadenantes, tal cual como lo mencionamos anteriormente, exposición a alérgenos, como lo es el polen, los ácaros, la caspita de animales, moho, irritantes como el humo de tabaco, la contaminación del aire. Acá en Bogotá respiramos humo todo el tiempo, productos químicos, aquellas personas que probablemente trabajen en fábricas que están expuestas a estos contaminantes también en el aire. Infecciones respiratorias pueden empeorar y pueden desencadenar una crisis asmática. Estamos normal, estamos controlados con nuestro inhalador, pero viene un virus y nos complica la cosa acá adentro, entonces se nos genera también una crisis asmática. Ejercicio físico, tal cual como nosotros salimos a trotar y ya llega un punto en el que nos sentimos ahogados, este puede ser un desencadenante. En los cambios de clima, el estrés y las emociones fuertes y algunos medicamentos. Ahora el manejo. Y ustedes ven acá tres palabras. Y no vamos a ahondar mucho más en el manejo. El manejo básico y el mejor manejo para el asma van a ser los inhaladores. ¿Listo? ¿Qué es el manejo inicial con estas dos moléculas que ya les expliqué para qué sirven? Pero en esos pacientes con asma grave que ya tenemos estos inhaladores a dosis plena, ¿por qué? Porque no, la idea no es que nosotros los médicos llenemos a las personas de estas moléculas, porque como todo en la vida tiene una dosis máxima y una dosis tope, y cuando se llega a esa dosis tope de inhaladores toca agregar algo más. Y ese algo más son unos medicamentos que se llaman biológicos. Estos biológicos actúan en diferentes pasos de la cascada que produce que se desencadene el asma. ¿Listo? Entonces actúan mediando unas celulitas y, por decirlo así, las calman para que no se aceleren, que eran las mismas que yo les hablaba al inicio, que estaban como hiperactivas. Entonces funcionaban de más. Entonces, algo así funcionan los biológicos. Obviamente, si uno se va a un nivel muchísimo más específico, eso es una cascada completa con nombres de células, con paso a paso, con interleuquinas, con toda una cascada inflamatoria muy bien montada, pero ese no es el objetivo de nuestra presentación. Pero existen los biológicos, hay diferentes biológicos para asma. Funcionan muy, muy bien. En algunos casos logran una buena remisión de la enfermedad, pero ojo ahí, en esos pacientes con asma grave que lo requieran realmente. No es para todos los pacientes con asma. Acá está como más o menos derivada o en un pequeño algoritmo cuadrito el tratamiento del asma grave controlada según también ALAT. Y es que se evalúa entonces cada 3 meses el control, porque sí podemos tener asma grave, es decir, sí podemos tener asma ahí compleja, pero que esté controladita. Entonces, si el paciente está controlado, se continúa el seguimiento. Después de esto, entonces, se puede dar que ya está con su inhalador, con lo que les comenté, el corticoide inhalado y el LABA.
y se va mirando si se agrega otro inhalador que también ayuda a que se abra más el bronquio, pero eso dependiendo de la respuesta y de cosas específicas de los pacientes. Y finalmente, para concluir mi presentación, que yo creo que vamos a estar a ras, tengo esta frase de Donna Tartt que dice, él tenía asma, la enfermedad que hacía que tus pulmones se cerraran como puños y que tu respiración se convirtiera en algo así muy cercano al pánico, que es lo que describí anteriormente cuando hablaba de esa ansiedad de no poder respirar. Y eso es todo. Muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un gusto.